Todo comenzó hace unos meses, pero siento que fue ayer. Mi nombre es Diego, tengo 36 años y soy camionero desde los 24. Siempre me gustó la libertad de la carretera, esa sensación de dejar todo atrás con cada kilómetro recorrido. Pero nunca pensé que mi trabajo me llevaría a enfrentar algo que desafiaría todo lo que creía posible. Los sueños empezaron una noche después de un largo día de trabajo. En ellos veía a Javier, mi mejor amigo de la infancia. No lo veía desde hace años, pero ahí estaba, parado en una carretera oscura, bajo una luz extraña que parecía salir de la nada. Su rostro estaba pálido, con manchas de sangre en las mangas de su camisa y una expresión de angustia que me congelaba el alma. Intentaba hablarme, lo sabía porque sus labios se movían, pero no podía escuchar su voz. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Al principio pensé que era solo un sueño raro, un recuerdo enterrado que mi mente había decidido desenterrar. Pero el sueño se repetía, noche tras noche, y cada vez era más claro, más real. Javier ya no parecía solo un amigo perdido, parecía alguien atrapado en algo mucho más oscuro. Era una noche como cualquier otra, cuando salí de Xalapa rumbo a Orizaba. Había manejado esa ruta cientos de veces, pero algo en el aire esa noche se sentía distinto. La carretera estaba vacía, como suele estar a esas horas. La luna apenas iluminaba el asfalto y el sonido de la radio era solo estática. Manejaba tranquilo, pensando en los sueños, cuando lo vi. Ahí estaba Javier, parado al borde de la carretera, exactamente como en mis pesadillas. Su ropa sucia, su rostro lleno de cortes y esos ojos... Dios, esos ojos parecían mirarme directo al alma. Frené en seco. El camión derrapó un poco y me quedé inmóvil, con las manos firmes en el volante. Mi respiración era pesada y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté convencerme de que era una alucinación, pero la figura de Javier no desapareció. En lugar de bajar, aceleré. Pasé junto a él sin mirar atrás, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. No solo lo había visto, lo había sentido. Unos días después, decidí llamar a Adriana, una vieja amiga de la secundaria que había sido cercana a Javier. Quería saber si ella sabía algo de él. Cuando contestó, su voz sonaba apagada. Después de los saludos, me soltó una bomba. Diego, Javier murió hace meses en un accidente de auto, en la carretera Veracruz-Orizaba. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Adriana me explicó que Javier había estado en coma durante semanas después del accidente antes de morir. Las fechas coincidían con el inicio de mis sueños. Esa noche, sentado en la cabina de mi camión, intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Pero en el fondo, sabía que Javier estaba intentando contactarme y yo no tenía idea de por qué. Decidí volver a la carretera unos días después. La noche estaba oscura y la carretera más desierta de lo habitual. Todo iba bien hasta que la radio comenzó a emitir estática. Diego. La voz era débil, apenas un susurro, pero reconocí el tono al instante. Era Javier. Intenté apagar la radio, pero no respondía. La voz se hizo más clara. «¡No me dejes aquí!». Frené el camión en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué quieres de mí?», grité, esperando una respuesta. La estática se desvaneció, dejando solo el sonido del viento. Manejé el resto del camino en silencio, sintiendo que algo estaba observándome desde el asiento trasero. Una semana después, decidí enfrentar mis miedos. Volví a manejar por la carretera, esta vez decidido a no huir. Pasé por el tramo donde lo había visto antes, pero no estaba ahí. Respiré aliviado por un momento, pero entonces un frío helado invadió la cabina del camión.
El volante se volvió pesado, como si alguien más lo estuviera controlando. El camión giró hacia un camino secundario, uno que no estaba en mi ruta. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. No tuve otra opción más que seguir. Después de unos minutos, llegué a un pequeño altar al borde de la carretera. El altar estaba descuidado, con flores marchitas y velas apagadas. Había una cruz con el nombre de Javier, pero incompleta. Al acercarme, sentí un peso en el pecho, como si el aire estuviera lleno de tristeza. Dejé una foto de nuestra infancia que tenía en mi cartera y las velas se encendieron solas. El nombre de Javier comenzó a completarse en la cruz, como si alguien invisible lo estuviera tallando. Escuché su voz por última vez. Gracias, Diego. Ahora puedo descansar. Pero ahí no terminó todo. Mientras revisaba el altar, encontré una pequeña libreta negra enterrada entre las flores. Al abrirla, vi que estaba llena de nombres, muchos de ellos tachados, pero algunos aún incompletos. El último nombre escrito era el mío. Sentí cómo el miedo me invadía de nuevo. Javier me había advertido: no dejes que pase lo mismo contigo. Esa noche juré nunca volver a esa carretera, pero aunque trato de evitarla, algo me dice que mi destino aún está ligado a ese lugar. Hay noches en las que el desierto parece vivo. La carretera se alarga frente a ti como una serpiente negra bajo la luna. Y el silencio, ese silencio, pesa más que el calor del día. Esa noche, mientras cruzaba el desierto de Samalayuca hacia Ciudad Juárez, con una carga de aguacates, sentí algo raro. No era la primera vez que manejaba por ahí, pero esa sensación de que algo no estaba bien era nueva. El motor del camión rugía como siempre y la radio tocaba un corrido que apenas lograba calmarme. Entonces los vi, 3 figuras caminando a la orilla de la carretera. Eran jóvenes, probablemente entre 18 y 20 años. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y parecían haber estado ahí por horas. Reduje la velocidad, dudando si debía detenerme. Mi abuelo siempre decía: nunca dejes a nadie tirado en la carretera, Alejandro. Podrías ser tú algún día. Esa frase resonó en mi cabeza mientras bajaba la ventana. ¿A dónde van?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Los 3 se miraron entre sí. Uno de ellos, el que parecía el líder, respondió con voz seca: «A Juárez, señor, ¿nos puede llevar?». Asentí, aunque algo en sus ojos me puso nervioso. Subieron al camión y el aire dentro de la cabina pareció volverse más pesado. Cerré la puerta, encendí el motor y seguimos nuestro camino. Intenté romper el hielo, pero cada pregunta que hacía era respondida con monosílabos o murmullos. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacían en el desierto? Pero ellos solo desviaban la mirada o murmuraban algo inaudible. Noté que sus ropas no solo estaban sucias de polvo, sino también manchadas de algo oscuro. ¿Sangre? No quería preguntar. Uno de ellos sostenía una cadena oxidada, enrollándola y desenrollándola en sus manos como si fuera un tic nervioso. Encendí la radio para aliviar el ambiente, pero el líder me pidió que la apagara con un tono frío que me puso los pelos de punta. El retrovisor se convirtió en mi peor enemigo. Cada vez que miraba, sentía que había algo más en el asiento trasero, una sombra que no correspondía a ninguno de ellos. Intenté concentrarme en el camino, pero el silencio en la cabina era ensordecedor. Entonces lo vi. A lo lejos, una figura de pie en la carretera. Era un joven vestido de blanco, parado bajo la luz de la luna. Hice lo que cualquier persona haría. Reduje la velocidad. «¡No te detengas!», exclamó el líder con una urgencia que me heló la sangre. «Pero hay alguien ahí», respondí confundido. «Sigue manejando», insistió casi gritándome. Obedecí, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. El joven seguía ahí, mirándonos fijamente. Algo en su expresión me hizo sentir que me estaba pidiendo ayuda.
Los muchachos se pusieron más nerviosos después de eso. Sus susurros eran apenas audibles, pero capté palabras como ritual y enterrado. Decidí no presionar, no quería provocarlos. El desierto se extendía a nuestro alrededor, vasto y vacío, pero sentía como si algo nos estuviera siguiendo. Las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor rugió como si estuviera resistiéndose. ¡Ya basta! ¿Qué está pasando aquí?, grité, incapaz de contenerme. El líder suspiró y finalmente habló. No lo entenderías, señor. No es asunto suyo. Si están en mi camión, sí es asunto mío, respondí, tratando de mantener el control. El chico con la cadena murmuró. Lo enterramos y no debía salir. El líder lo fulminó con la mirada, pero era demasiado tarde. Mi mente ya estaba trabajando para conectar las piezas. ¿Enterraron a alguien en el desierto? ¿Por qué? El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de culpa y miedo. Algo terrible había sucedido, y yo estaba atrapado en medio de ello. De repente, el motor del camión se apagó, obligándome a detenerme en medio de la nada. Los muchachos comenzaron a gritar entre ellos, culpándose mutuamente. «Está aquí por ti», gritó uno, señalando al líder. Antes de que pudiera preguntar de qué hablaban, una risa baja y burlona resonó en el aire. No venía de ninguno de nosotros. Miré hacia las dunas y ahí estaba el joven de blanco. Esta vez estaba más cerca, con su rostro pálido y sus ojos clavados en los míos. Señaló hacia una duna específica y mi cuerpo se estremeció. «Es ahí», dijo el líder con la voz quebrada. «No podemos», respondió el de la cadena. «¿Qué no pueden hacer?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Si lo desenterramos, será peor», dijo el líder. El joven de blanco se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí, pero su presencia aún pesaba en el aire. No pude soportarlo más. «Van a decirme la verdad ahora mismo, o los bajo aquí y ahora». El líder asintió resignado. Era nuestro amigo. Lo llevamos al desierto porque queríamos hacer un ritual para protegernos, pero algo salió mal. Nos dijeron que teníamos que dejarlo ahí. ¿Dejarlo ahí, enterrado vivo? Mi voz se quebró, incrédula. «Pensamos que era la única manera de detenerlo», respondió el de la cadena. Estaba poseído. El aire parecía más denso con cada palabra. No sabía si lo que decían era real o una mentira para justificar lo que habían hecho. Pero lo que sí sabía era que no estaba solo en esa carretera. El camión arrancó de repente, como si algo lo empujara. Volteé hacia las dunas y vi que el joven estaba ahí otra vez, señalando el mismo lugar. «Si no lo desenterramos, no saldremos de aquí vivos», dije, seguro de que era verdad. Ellos dudaron, pero finalmente comenzaron a cavar. El silencio del desierto solo era interrumpido por el sonido de las palas golpeando la arena. Finalmente, lo encontraron. El cuerpo estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus ojos se abrieron de golpe y todos retrocedimos, aterrados. «Quiero justicia», dijo el joven, con una voz que resonó en nuestras cabezas. Los muchachos cayeron de rodillas, llorando y suplicando perdón. Yo no podía moverme. El joven los miró con desprecio. «No hay perdón para lo que hicieron». Con un movimiento de su mano, el viento del desierto se levantó, envolviendo a los tres muchachos. Sus gritos se mezclaron con el rugido de la tormenta y en un parpadeo desaparecieron. El joven se volvió hacia mí. «Tú no eres culpable, pero tienes que contar esta historia. Que nadie más cometa el mismo error». Lo vi desvanecerse una última vez, dejando el desierto en un silencio absoluto. Encendí el camión y seguí manejando, pero hasta hoy no puedo mirar por el retrovisor sin temer ver esos ojos otra vez.
Nunca pensé que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Era un jueves cualquiera, uno de esos días interminables en los que el trabajo parece no acabar. Estaba transportando una carga urgente hacia Monterrey por la famosa Carretera 85, conocida como el Camino de la Muerte. No era un apodo cualquiera. Las historias sobre desapariciones y accidentes misteriosos eran de sobra conocidas. Pero yo no creía en esas cosas. Era solo otra ruta más para mí. El cielo estaba despejado, pero la noche era oscura, como si alguien hubiera apagado todas las estrellas. El motor del camión rugía, llenando el vacío de la carretera. Mientras avanzaba, pasé por pequeños pueblos abandonados, casas con ventanas rotas, tiendas cerradas desde hace décadas. El viento hacía crujir las puertas y las persianas, creando una banda sonora de terror que no podía ignorar. Prendí la radio para distraerme. Un programa local hablaba de las leyendas de la zona. Luces brillantes que aparecían de la nada, fantasmas de conductores desaparecidos y un portal que, según decían, conectaba nuestro mundo con el más allá. Reí nervioso y cambié la estación. No hay tiempo para tonterías, me dije, pero entonces lo vi. A lo lejos, un par de luces intensas aparecieron en el horizonte. Al principio pensé que era otro camión, pero algo no cuadraba. Las luces eran demasiado brillantes y parecían flotar, como si no estuvieran conectadas a ningún vehículo. Mi estómago se encogió. Sentí que algo estaba muy mal. Las luces se acercaban a una velocidad impresionante. Intenté señalizar con las luces altas y toqué la bocina, pero no hubo respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Estaba seguro de que el impacto era inevitable. Cerré los ojos y esperé lo peor, pero no pasó nada. Cuando los abrí, las luces habían desaparecido. La carretera estaba completamente vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había imaginado todo. No podía ser. Mis manos temblaban al volante y mi respiración estaba descontrolada. Decidí detenerme en el siguiente punto de descanso para recuperar la calma. Llegué a un pequeño puesto de gasolina, uno de esos lugares que parecen existir en el medio de la nada. El encargado era un hombre mayor, de rostro curtido por el sol. Mientras llenaba el tanque, le conté lo que había visto. Él me escuchó en silencio y cuando terminé me miró fijamente. «No eres el primero que ve esas luces», dijo con voz grave. «Esta carretera tiene sus secretos. Muchos no sobreviven para contarlo». Sentí un nudo en el estómago. El viejo me habló de una leyenda local. Hace siglos, en este mismo lugar, los indígenas realizaban rituales para invocar a los dioses. Pero algo salió mal. El ritual abrió un portal y desde entonces la carretera estaba maldita. «Si sigues adelante», advirtió, «prepárate para lo que sea. Esa cosa no ha terminado contigo». De vuelta al volante, no podía dejar de pensar en lo que el viejo me había dicho. La carretera estaba cada vez más oscura, como si la noche se hiciera más densa. Y entonces comenzaron los susurros. Al principio, pensé que venían de la radio, pero estaba apagada. Las voces eran débiles, como si estuvieran muy lejos, pero no dejaban de repetirse. No entendía lo que decían, pero su tono era urgente, como una advertencia. De repente mis faros iluminaron algo extraño en el asfalto. Había marcas blancas, símbolos que parecían antiguos, eran dibujos intrincados, casi como un idioma perdido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo dentro de mí sabía que esos símbolos no debían estar ahí. Seguí conduciendo, pero las marcas continuaban apareciendo cada vez más complejas. Entonces, las luces volvieron, pero esta vez estaban detrás de mí. Miré por el retrovisor y las vi acercándose rápidamente. Pisé el acelerador, pero no importaba cuánto corría, las luces seguían ahí. Sin previo aviso, todo cambió. La carretera desapareció y me encontré rodeado de un vacío brillante.
Las luces flotaban a mi alrededor y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El aire era pesado y había un zumbido constante como si el mundo estuviera vibrando. Entonces lo vi. Frente a mí, un portal gigante giraba lentamente, emitiendo un resplandor azul. A su alrededor, sombras humanoides se movían observándome. Mi cuerpo se paralizó. Sabía que esto no era un sueño, pero tampoco podía entenderlo. Una de las sombras habló. «Has cruzado el umbral», dijo con una voz que parecía venir de todos lados. «Solo hay una manera de salir». Intenté hablar, pero no podía. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Una fuerza invisible me empujó hacia el portal. Sabía que estaba a punto de cruzar y no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado. Cuando desperté, estaba en un lugar completamente diferente. Era un pueblo pequeño, cubierto de niebla. Las casas eran viejas y había un silencio sepulcral. Caminé por las calles, tratando de entender dónde estaba. Vi a un hombre sentado en una banca. Parecía cansado, pero cuando me vio, su rostro se iluminó. «Otro más», murmuró. Me acerqué a él y sin que le preguntara, empezó a hablar. «Este lugar es un limbo», explicó. «Todos los que ven las luces terminan aquí. Algunos están atrapados para siempre, pero otros tienen una oportunidad». «¿Qué oportunidad?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Sellar el portal», dijo. «Alguien tiene que hacerlo. Si no, seguirá tomando más vidas». El hombre me llevó a las afueras del pueblo, donde el portal seguía girando en el cielo. «Esto no es fácil», dijo. «Para sellarlo, tienes que enfrentarte a las sombras. Ellas harán todo lo posible para detenerte». Me entregó una antorcha y un cuchillo. «No tengas miedo», añadió. «Ellas se alimentan del miedo». Avancé hacia el portal, con las sombras rodeándome. Sus ojos brillaban y sus voces eran ensordecedoras. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, pero seguí adelante. Cuando llegué al centro del portal, las sombras me atacaron. Era como si intentaran arrancarme el alma. Con todas mis fuerzas, encendí la antorcha y la arrojé al centro del portal. Hubo un estallido de luz y las sombras comenzaron a desvanecerse. El portal se cerró lentamente y el silencio volvió. Había terminado. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi camión. El sol comenzaba a salir y la carretera parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. Mis ojos reflejaban un tenue brillo y las voces todavía susurraban en mi mente. El portal estaba cerrado, pero no me había ido sin pagar un precio. Parte de mí se quedó al otro lado y sabía que algún día tendría que regresar. El sonido del teléfono me despertó antes del amanecer. Mi jefe, con su tono habitual de urgencia, me asignó un nuevo trabajo. Una carga desde Querétaro hasta Monterrey, atravesando la famosa carretera federal 57. Era una ruta conocida entre los traileros, no por su belleza, sino por los rumores oscuros que la rodeaban. Desapariciones, asaltos y fenómenos inexplicables formaban parte de su leyenda negra. Llegué al puesto de gasolina en Querétaro al caer la tarde. Los traileros ya se habían reunido en pequeños grupos, como siempre, compartiendo historias de carretera. Pedí un café en la barra y no pude evitar escuchar a dos hombres que hablaban en voz baja en la mesa de al lado. «Dicen que en San Luis Potosí pasa algo raro», comentó uno de ellos. «Voces en la radio, advertencias, y los que no escuchan no vuelven». El otro asintió, mirando nervioso a su taza. Quise reírme, pero una inquietud se alojó en mi pecho. Ya conocía esas historias, pero no quería que se mezclaran con mi cabeza cansada. Encendí mi camión, ajusté los espejos y me lancé a la carretera, tratando de ignorar la sensación de que alguien o algo me estaba observando. La noche avanzaba con calma.
pero había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. A cada kilómetro, la carretera parecía más oscura, más vacía, como si la luna misma evitara iluminar ese tramo. Encendí la radio para distraerme buscando alguna estación, pero solo había estática. De repente escuché algo. Al principio pensé que era un fallo del aparato, pero luego la voz se hizo más clara. Era la voz de mi madre. Carlos, no tomes el desvío, por favor. El volante tembló en mis manos. Mi madre llevaba 5 años muerta, pero su voz era inconfundible. Cerré los ojos un momento intentando calmarme, pero cuando los abrí, algo llamó mi atención. Una señal indicando un desvío debido a un accidente más adelante. Mi lógica me decía que debía seguir las indicaciones, pero el miedo me hizo dudar. Ignoré la advertencia y tomé el desvío, convencido de que solo era mi mente jugando trucos. Sin embargo, no había avanzado ni 10 minutos cuando noté algo extraño. Marcas de frenado en el asfalto, cristales rotos y un auto abandonado al borde de la carretera. Mi pecho se apretó. No había nadie alrededor, pero sentía como si me estuvieran observando desde los arbustos. Aceleré, tratando de alejarme de esa sensación. Sin embargo, no llegué lejos. En una curva cerrada, vi un grupo de hombres parados en medio de la carretera. Llevaban ropa oscura y cargaban lo que parecían rifles. Frené en seco, tratando de no llamar la atención, pero ya era tarde. Uno de ellos me señaló y los demás comenzaron a moverse hacia mí. El miedo me paralizó. Mi única opción era retroceder, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de mi madre volvió a resonar en la cabina. «Carlos, da la vuelta ahora». Fue como un impulso eléctrico. Engrané reversa y aceleré a toda velocidad, ignorando los gritos de los hombres y las piedras que comenzaron a lanzar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el rugido del motor. Finalmente, logré regresar a la carretera principal, donde me detuve, temblando. Miré el radio, esperando que la voz volviera, pero solo había silencio. Llegué a un restaurante de carretera en Matehuala, buscando algo de compañía y respuestas. Mientras tomaba un café, escuché a un grupo de traileros hablando sobre la zona. Decidí acercarme y contarles lo que había pasado. Uno de ellos me miró fijamente. «Tienes suerte de estar vivo», dijo. «Esa banda ha estado operando en el área por meses. Bloquean caminos y emboscan a los que pasan. Nadie que los enfrenta sobrevive». Sentí un escalofrío al recordar las armas y los rostros de los hombres. Otro trailero intervino. «Pero lo que dices de la voz, eso no es común. Parece que alguien allá arriba te cuida». No respondí. No quería admitir que creía que mi madre, desde el más allá, me había salvado. Sin embargo, una parte de mí no podía negarlo. Después de descansar un poco, retomé mi viaje. La carretera hacia Saltillo se extendía frente a mí, solitaria y cubierta de una bruma espesa. Estaba concentrado en el camino cuando la voz volvió, más urgente que antes. «Carlos, no cruces el puente. Detente antes». Miré el GPS y vi que el puente estaba a unos pocos kilómetros. Mi instinto me decía que debía escuchar esta vez. Reduje la velocidad y estacioné el camión en un área segura antes de llegar al puente. Apagué las luces y observé. A lo lejos pude distinguir una camioneta blanca bloqueando el paso y varias figuras moviéndose cerca de los arbustos. Mi pecho se apretó. Era una emboscada. Tomé mi teléfono y llamé a la policía, describiendo la situación con la mayor calma que pude. Mientras esperaba, mantuve la vista en el puente, rezando para no ser descubierto. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Desde mi posición, vi a los hombres correr hacia los arbustos, intentando escapar, pero los oficiales los rodearon rápidamente. La camioneta fue retirada y al inspeccionarla,
Encontraron armas y objetos que confirmaban sus intenciones. Un oficial se acercó a mi camión. Hizo bien en llamar, dijo. Esta banda lleva meses aterrorizando la región. Gracias a usted, evitamos otra tragedia. Asentí, pero no dije nada. Sabía que no había sido solo mi decisión lo que me había salvado. Mientras los policías se alejaban con los criminales detenidos, encendí el camión y me preparé para continuar. Llegué a Monterrey al amanecer, pero no fui directamente al punto de entrega. En lugar de eso, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada mi madre. Sentía que debía agradecerle. El cementerio estaba desierto. Caminé hasta su tumba, dejando un ramo de flores y limpiando la lápida con cuidado. Gracias, mamá, dije en voz baja. Sé que fuiste tú. El aire alrededor parecía más ligero, como si una carga se hubiera disipado. Mientras regresaba al camión, escuché la estática en el radio una vez más. Su voz volvió, esta vez más suave, más serena. Estoy orgullosa de ti, hijo. Siempre estaré contigo. Arranqué el motor con una sensación de paz. La carretera aún tenía sus peligros, pero ya no les temía. Sabía que, desde algún lugar, mi madre seguía cuidándome. Siempre pensé que mi vida estaría en la carretera. Desde que era joven, veía los grandes camiones pasar frente a mi pueblo en Sinaloa y soñaba con manejar uno de esos monstruos algún día. Pero nunca imaginé que este camino también sería mi perdición. Todo empezó hace unos años. Las carreteras en México siempre han sido peligrosas, pero últimamente la cosa se salió de control. Asaltos, extorsiones y lo peor, una corrupción tan descarada que hasta da risa. Uno de mis amigos, Julián, me contó que lo pararon unos policías en la Ruta 15, justo antes de llegar a Mazatlán. ¿Sabes lo que le pidieron? Una mordida tan grande que prácticamente le quitaron el sueldo de la semana. Yo no estaba mejor. Llevaba meses lidiando con deudas. A cada rato pensaba, ¿para qué tanto esfuerzo si en cualquier momento me van a asaltar o hasta matar? Una noche, mientras cenaba en una fonda con otros camioneros, salió el tema de un brujo que, según ellos, vivía cerca de Mazatlán. Un tal Don Pascual, que podía protegerte de todo mal, decían. Al principio me reí, brujos, magia. Esas cosas no eran para mí. Pero conforme los días pasaban y la presión me comía vivo, la idea comenzó a rondar en mi cabeza. ¿Qué tan mal podría estar como para no intentarlo? Una tarde, después de una entrega cerca de Mazatlán, decidí buscarlo. Un amigo me dio las indicaciones. Sigue el camino de tierra detrás del viejo cementerio y cuando veas una casa con un árbol seco enfrente, ahí es. No sabía lo que me esperaba, pero algo en mi pecho me decía que no debía ir. Cuando llegué a esa casa, ya estaba oscureciendo. Era un lugar que daba escalofríos, viejo y con un olor a humedad que casi te hacía vomitar. Toqué la puerta y, después de unos segundos, un hombre abrió. Era delgado, con una piel que parecía de cuero viejo y unos ojos negros como la noche. «Tú debes ser Ramón, ¿no?», dijo, como si ya supiera todo de mí. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y saliera corriendo, pero no lo hice. Entré y me senté en una silla vieja frente a una mesa llena de cosas raras. Frascos con líquidos oscuros, velas negras y un cuchillo que parecía sacado de una película de terror. Le conté mi situación y don Pascual asintió en silencio. Me dijo que podía protegerme, pero que el precio no sería dinero. «Será algo más valioso», dijo, con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Acepté. En ese momento, mi desesperación era más grande que mi sentido común. El ritual se llevó a cabo esa misma noche, en una playa desierta. Había truenos en el cielo y un viento tan fuerte que las velas apenas se mantenían encendidas.
Pascual recitó palabras en un idioma que no entendí y en un momento me cortó la palma de la mano con ese cuchillo extraño. Cuando todo terminó, me sentí raro, como si algo pesado se hubiera levantado de mis hombros. Pascual me miró y dijo: ahora estás protegido, pero recuerda, Ramón, todo tiene su precio. Esa frase no la olvidaría nunca. Después de esa noche, algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo, pero me sentía diferente, más seguro, como si nada ni nadie pudiera tocarme. Al principio pensé que todo era mi imaginación, pero luego empezaron a pasar cosas que me confirmaron que el pacto con don Pascual había funcionado. Una vez, mientras conducía por la Rota 15, un grupo de asaltantes intentó detenerme. Me cerraron el paso con una camioneta, apuntándome con armas. Pensé que era mi fin, pero justo cuando se acercaron, uno de ellos gritó: «¡Vámonos! ¡No vale la pena!» Y se fueron como si hubieran visto al mismísimo diablo. Con el tiempo, me volví casi intocable. Pasaba por zonas peligrosas sin problemas. Otros camioneros se quejaban de robos y extorsiones, pero a mí nunca me tocaban. Me casé con Elena y por primera vez en años sentí que la vida estaba sonriendo. Cuando nació Mateo, nuestro hijo, pensé que finalmente todo había valido la pena. Él era perfecto, sano, fuerte, un milagro, pero mientras más felices éramos, más empezaba a notar cosas raras. En las noches, cuando manejaba por la sierra, veía sombras en el retrovisor. Al principio pensé que era el cansancio, pero esas sombras parecían seguirme. Una vez escuché una risa extraña, como de un niño, en medio de la carretera vacía. Se lo conté a Elena, pero ella decía que estaba paranoico. Tal vez tenía razón, pero había algo en el aire, algo que no me dejaba tranquilo. Todo llegó a su punto más oscuro una noche lluviosa. Estaba subiendo la Sierra Madre Occidental, cerca de Durango, cuando perdí el control del camión en una curva. El tráiler se deslizó por el asfalto mojado y cayó por un barranco. Recuerdo el sonido del metal retorciéndose y el golpe brutal al final. Cuando desperté, estaba tirado entre los restos del camión. No tenía ni un rasguño. Miré a mi alrededor y no podía creerlo. El tráiler era un amasijo de chatarra, pero yo estaba ileso. Me quedé ahí, en la oscuridad, preguntándome cómo seguía vivo. Esa misma noche recibí una llamada de Elena. Estaba llorando. Mateo, nuestro hijo, había caído enfermo de repente. No tenía fiebre ni síntomas visibles, pero apenas podía respirar. Lo llevamos al hospital en Culiacán y los doctores dijeron que no entendían qué estaba pasando. Era como si su vida se estuviera apagando lentamente, sin razón aparente. Días después, Mateo murió. Fue como si alguien hubiera arrancado mi corazón con las manos. Los médicos no pudieron explicarlo. Simplemente dijeron que a veces pasan cosas que no tienen explicación. Elena no tardó en señalarme con el dedo. «Esto es tu culpa», gritó entre lágrimas. «Algo hiciste, Ramón, algo horrible». Yo no podía negarlo. Lo sentía en mis huesos. Ese pacto que había hecho años atrás me había protegido a mí, pero ahora estaba cobrando su precio. Después de la muerte de Mateo, mi vida se derrumbó. Elena no quería verme. Me culpaba por todo. Y aunque no lo decía directamente, sabía que pensaba que yo había hecho algo mal. Me mudé a un pequeño cuarto en las afueras de Mazatlán, lejos de todo y de todos. Solo tenía mi camión y las carreteras vacías para pensar en lo que había hecho. Cada kilómetro que conducía era un recordatorio de mi culpa. Las sombras en el retrovisor se hicieron más claras. Ya no eran simples formas, ahora tenían caras, rostros torcidos por el dolor, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas como si estuvieran gritando. No podía dejar de mirarlas. Una noche, mientras subía una cuesta en la Rota 15, escuché a Mateo. Sí, a mi hijo. Su voz salió del estéreo del camión.
Papá, ¿por qué? Frené en seco, con el corazón latiéndome en los oídos. La voz era clara, inconfundible. Busqué por todo el camión, pero no había nadie. Solo yo, mi culpa y esa maldita voz que seguía repitiéndose. El alcohol se volvió mi refugio. Cada noche, al terminar mi ruta, compraba una botella y bebía hasta perder la conciencia. Pero no importaba cuánto tomara, las sombras y las voces nunca desaparecían. Incluso cuando cerraba los ojos, podía sentir sus miradas clavándose en mí. Un día, en mi peor estado, recordé a don Pascual. Si alguien podía explicarme lo que estaba pasando, era él. Conduje hasta su vieja casa, pero cuando llegué estaba en ruinas. La puerta estaba rota y adentro no quedaba nada más que polvo y muebles destruidos. Era como si nadie hubiera estado allí en años. La desesperación me consumió. Había imaginado todo. Era solo un loco hablando con un brujo inexistente. Pero entonces, en el suelo de esa casa vacía, encontré algo. Era el cuchillo que don Pascual había usado en el ritual. Lo reconocí al instante. La hoja oxidada, el mango de madera desgastado. No sabía por qué, pero lo tomé y lo guardé en mi bolsa. Esa noche, al volver al camión, tuve la peor alucinación de todas. Estaba manejando por un tramo desierto cuando las luces delanteras iluminaron una figura en el camino. Era Mateo. Estaba ahí de pie con su pijama azul y su osito de peluche. Frené de golpe y bajé corriendo, pero cuando llegué al lugar no había nadie. Solo el silencio de la noche y el eco de mi respiración. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sabía que no podía seguir viviendo así. Decidí regresar a la playa donde todo había comenzado. Era mi única esperanza. Si el pacto había empezado ahí, tal vez podía terminarlo en el mismo lugar. Llegué al amanecer, con el cuchillo de don Pascual en la mano. La playa estaba desierta, pero el aire era pesado, casi irrespirable. Me arrodillé en la arena y grité con todas mis fuerzas: ¡Don Pascual! ¡Maldito seas! ¡Aparece! El viento empezó a soplar fuerte y el cielo se oscureció como si fuera a llover. De repente, una figura salió del agua. No era don Pascual, era algo mucho peor. Una silueta oscura, con ojos rojos y un aura que hacía que mi piel se erizara. ¿Pensaste que el pacto era con un simple brujo?, dijo la figura con una voz que parecía venir de todas partes. Él solo fue un intermediario. El trato fue conmigo. Caí de rodillas temblando. No podía moverme ni hablar. La figura se acercó y me miró directamente. Tu hijo fue el pago. Y ahora, Ramón, es tu turno. ¡No!, grité. Llévame, pero deja a Mateo en paz. La figura rió. Fue una risa fría que me hizo sentir como si mi alma se estuviera quebrando. Mateo ya es mío y tú también lo serás. Pero primero quiero que sufras. De repente sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo estuviera arrancándome el corazón. Quise gritar, pero no pude. El mundo se volvió negro y lo último que escuché fue la voz de la figura diciendo: nos veremos pronto, Ramón, muy pronto. Días después, encontraron mi cuerpo en mi camión, estacionado en una playa desierta. Mi rostro, según dijeron, estaba congelado en una expresión de puro terror. Ahora entiendo que nunca se puede ganar contra el mal. El precio siempre será más alto de lo que estás dispuesto a pagar.